es el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor. Mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego por... ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en los corazones de Jesús y María. Mi nombre es Nicolás Chumacero, soy misionero de Lazos de Amor Mariano. Y el día de hoy vamos a meditar nuevamente en tu programa Ansias del Cielo. Vamos a meditar un libro hermosísimo, precioso. Tener un libro es tener un amigo, es tener a alguien con el cual uno puede frecuentar, conversar, en el cual uno puede... a veces no podemos hablar directamente con los santos, pero sin embargo podemos escuchar, ver sus dichos, qué es su vida, ver sus enseñanzas. Y no tengamos miedo en recurrir, no tengamos miedo en buscarlos, no tengamos miedo en seguirlos. Y el libro que vamos a compartir el día de hoy nos habla de algo hermosísimo, precioso. Es acerca del libro de San Francisco de Asís, de San Francisco de Sales, disculpen, de Editorial Palabra, que se llama Amable y Paciente Director de Almas. Y el libro comienza con algo preciosísimo, una parte hermosísima en el cual San Juan Pablo II habla acerca de este libro, habla acerca de la esencia de la vida de San Francisco de Sales, y lo menciona justamente en su exhortación apostólica Christi Fideles Laici, en el cual nos habla de algo. Voy a mencionar solamente una partecita que nos debe llegar siempre al corazón y que todos podemos ser santos. No interesa en dónde estemos o la labor que desarrollemos. Más adelante lo va a decir San José María Escrivá también, que todos podemos ser santos, el santo de lo común. Y dice así San Juan Pablo II, en la presentación del libro, dice: mire, ven, es verdad, Filotea, que la devoción puramente contemplativa, monástica y religiosa solo puede ser vivida en estos estados. Pero además de estos tres tipos de devoción, hay muchos otros capaces de hacer perfectos a quienes viven en condiciones seculares. Por eso, en cualquier lugar que nos encontremos, podemos y debemos aspirar a la vida perfecta. Y eso es lo que nos ayuda en este libro, eso es lo que nos dice en este libro. Vamos a empezar esta meditación de este libro con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahí con tus ojos cerrados. Creador inefable, tú que eres la verdad, fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente en la lengua de los niños, educa también la mía, infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú, que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. El día de hoy vamos a meditar nuevamente, como les repito, el libro de la vida de San Francisco de Sales, que se titula Amable y Paciente Director de Almas, de Editorial Palabra, de Valentín Viguera. Y antes de empezar con todo esto, porque vamos a hablar de un momento muy especial, en la página 121 del libro, se titula justamente así: El encuentro de dos santos. Como ustedes saben, Francisco de Sales es un santo y nombrado obispo de Ginebra, en Suiza,
no ejerció mucho el cargo, pero ¿en qué sentido? Porque había muchos conflictos en ese entonces, pero sin embargo fue un gran misionero, un gran predicador y un gran director de almas. Y justamente tiene este encuentro, en parte del libro, tiene este encuentro muy personal, muy ameno, muy real, muy fuerte entre Santa Juana de Chantal y San Francisco de Sales. La vida de Santa Juana de Chantal es impresionante, es impresionante. Ahora vamos a hablar un poquito, quién sabe si nos alcanza el tiempo de esto también, para introducirnos en esto, vamos a hablar un poquito de la vida de Francisco de Sales. ¿Qué es lo que hizo? Qué es lo que él pudo hacer justamente para poder meditar y para poder ayudar a la evangelización? Francisco de Sales, dentro de su método de enseñanza, dentro de su método de predicación, él fue derivado a un lugar, a un pueblo de Suiza, y todavía no tenía el cargo de obispo, pero tenía muchos conocimientos. Pero sin embargo, él tenía también el don de la predicación. Y dentro de esto, él empieza a predicar, empieza a ir a las iglesias. Dentro de ese contexto, en la Europa de aquel entonces, estamos hablando de los años 1595 más o menos, 1590 y tantos, hay muchas sectas. Una de las más fuertes, los calvinistas empiezan a poner muchos peros a la Iglesia Católica, muchos peros a la predicación, muchos peros o mucha controversia y muchos conflictos. Y la gente tenía mucho miedo a ir a las iglesias y escuchar, y escuchar la palabra de Dios. Y sin embargo, Francisco de Sales va y empieza a predicar, pero sin embargo no tiene mucha suerte, porque no hay mucha gente que acude justamente a la iglesia, justamente no acuden por miedo, por temor a todo el contexto que estaba pasando en Europa. Entonces, él, inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo, hace algo muy peculiar en su manera de evangelizar. Y de esta manera empieza una vida de santidad y una vida de reconocimiento también de las personas a través de esto. En la página 65 del libro nos dice y nos habla justamente de esta parte que yo creo que marca un antes y un después también en la vida de la predicación y en la vida de Francisco de Sales también. Y nos habla de un nuevo método misionero, un nuevo método para misionar, un nuevo método para evangelizar. La gente no quería ir a las iglesias, no podía. Entonces, él se las ingenia. El Señor toca su corazón y él empieza a escribir justamente esto. Dice, ¿no? Dice en la página 65, nos habla he anunciado la palabra de Dios a vuestra ciudad, dice, ¿no? Durante algún tiempo, sin haber sido escuchado nada más que en raras ocasiones y escondidas, es lo que les mencionaba. Y puesto que, por lo que a mí respecta, no quiero dejar cabos sueltos, me he permitido poner por escrito los principales argumentos de la defensa de la fe de la Iglesia, entresacados de muchos sermones que pronuncié a viva voz en vuestra ciudad. Les habla justamente a los señores, a los más grandes, y él empieza a los que están encargados de esa ciudad, y él realiza una carta abierta. Y él empieza a escribir justamente, dice, me he permitido poner por escrito los principales argumentos de la defensa de la fe, hace como un catecismo de la iglesia, de lo que propone la iglesia, de lo que enseña la iglesia. Y él lo escribe todas estas cartas, escribe todo esto, empieza a escribir. Y en esos tiempos pues tenías que escribir bastantes páginas, o sea, no es solamente una carta solamente de una página, sino que tenía que escribir todas y repetirlas nuevamente, porque en esos tiempos no había impresora, no había pues sacar copias, no se podía, entonces él tenía que escribirlo a mano, imagínense, y después él tenía que distribuirlo casa por casa, como aquí lo va a comentar, ¿no? Escribe los argumentos para la defensa de la iglesia, porque había sido atacada por justamente los calvinistas, como les mencionaba. Con esta carta, dice más adelante el autor, dice, con esta carta Francisco inauguraba un nuevo camino misionero
publicando unos originales escritos que fijaba acá y allá o echaba por debajo de las puertas como hojas volanderas para presentar la fe de la iglesia. Y mira lo que dice Francisco de Sales, es algo muy hermoso. Hubiera preferido ser escuchado. A falta de ello, procuraré poner la máxima claridad en lo escrito. Y empieza a distribuir esto de acá, y empieza a distribuir y empieza a ser reconocido, porque las personas empiezan a conocer sobre la fe y empiezan a preguntarle más y a buscarle más, y él empieza a predicar más, y su como quien dice, entre comillas, su fama empieza a extenderse por las ciudades y por los pueblos donde él iba. Y la gente lo empieza a escuchar. Porque su forma de predicar era pasible, era amable, cariñosa, con mucho amor, pero siempre diciendo las verdades, siempre diciendo las verdades de la iglesia. Dentro de este contexto, vamos a encontrar a una gran santa también, a una gran santa que pues en estos tiempos también era contemporánea a San Francisco de Asís, San Francisco de Sales que digo, que es Santa Juana de Chantal, la baronesa de Chantal. Ella queda viuda, tenía hijos y queda viuda porque hubo un acontecimiento en el cual su esposo era militar, y mientras su esposo tenía pues el servicio militar, este, se iba de la casa y ella se quedaba sola, ¿no?, en el castillo con sus hijos, enseñándoles, educándoles en casa. Y no solamente eso, sino hacía actos de caridad, enseñaba, les enseñaba a orar, les enseñaba a leer, a escribir, y les daba pues cosas también. Entonces, y cuando su esposo regresaba, pues ejercía su labor de esposa, apoyando a su esposo, y su esposo pues le gustaba también las fiestas, y no tanto tampoco, pues les gustaba pues el reunirse entre los más allegados del pueblo, y ella también estaba al lado de su esposo. Pero cuando se iba, ella ejercía la otra parte, ¿no?, la otra labor, el alma caritativa que enseña, que acoge, y era un pan de Dios, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, una vez su esposo llega y dentro de él le gustaba ir de cacería y un familiar lo acompaña y varios de sus criados, ¿cierto? Entonces, él recibe un disparo, no por agresión, sino de manera imprevista, de manera en el cual quien le da el disparo no se dio cuenta, y en su agonía de muerte lo primero que él pide, el esposo, es decirle justamente buscar un sacerdote, antes que un médico, imagínense, buscar un sacerdote. Y les dice, y él estando consciente todavía, ya moribundo, a punto de morir, les dice a sus criados, vayan a los 4 lugares, a los 4 pueblos más cercanos y busquen un sacerdote, después busquen un médico y díganle a Juana que todo está bien, que no se preocupe, que yo estoy bien. Entonces, dentro de eso, pues al final él muere y Juana de Chantal queda viuda con sus 2 hijos, ¿no? Entonces, ella tiene un problema en el cual pues ella necesita dirección espiritual, y ella constantemente le pide a Dios, le pide al Señor que le dé dirección espiritual. Y hay una parte muy hermosa en el libro en el cual justamente la vida de Francisco de Sales ya se había extendido, ya él iba de pueblo en pueblo predicando, la gente lo escuchaba, abarrotaba las iglesias, y él cautivaba con su predicación. Entonces, Juana de Chantal había tenido una visión. Ella siendo viuda, muy joven, de 30 y tantos años, había tenido una visión sobre su director espiritual, que le absorbía la atención totalmente, como lo dice el libro. Y vamos a resumir esta partecita y vamos a pasar a lo más impresionante después. El encuentro de 2 santos, justamente. ¿Qué era lo que le absorbía la atención a la joven viuda? La palabra o la imagen del predicador. Ella ya lo había escuchado al predicador, lo había escuchado. Pero sin embargo la baronesa dice, había pedido a Dios insistentemente que le mostrara un director espiritual para su alma. Un día, en el marco feliz del castillo de Borbully,
paseando a caballo por el valle, vio la imagen de un desconocido, alto, de frente despejada, barba rubia y noble porte. Después la realidad fue muy otra. Encontró un austero fraile que le impuso una dura vida de penitencia y le mandó que nunca revelara a nadie las normas de conducta que le imponía. Cuando vio en el púlpito, y este es ya el encuentro, cuando vio en el púlpito al señor de Ginebra, la baronesa recordó la visión de Bourbuy, la que les he mencionado, y se preguntaba, ¿sería este el director de su alma? ¿Tendría ella la fuerza de romper con aquel fraile que la conducía por una vida espiritual llena de asperezas y sin consuelo para ponerse en manos del dulce predicador de Gijón? ¿Cómo podría conocer cuál era la voluntad de Dios? Y esta era la encrucijada de Santa Juana de Chantal. Esta era lo que a ella le atormentaba. Pero ella necesitaba sacarse de dudas y hizo todo lo posible para poder encontrarse. Ya lo había escuchado predicar, pero no podía acercarse todavía a él. No se atrevía totalmente. Y hizo todo lo posible para que se acercara totalmente a él y pueda confesarse. Y eso ocurrió en una reunión que tuvieron. Lo invitaron al obispo de Ginebra, a San Francisco de Sales, lo invitaron justamente a una reunión, y la baronesa pidió pues justamente que lo escuchara en confesión, que se confesara con él. Ella pidió confesarse con él. Y dentro de la confesión ella le comentó muchas cosas y le comentó justamente esto. Y le comentó lo que le había pasado y las dudas que ella tenía también y que no sabía y que necesitaba un director espiritual. Y miren lo que le contestó Francisco de Sales, y esto es impresionante. Lo que le contestó a él. Dice, Francisco la escuchó y apenas sin decirle nada, la despide hasta el día siguiente. A la mañana siguiente, día de la festividad de Luis, rey de Francia, el obispo llama a la baronesa y le dice, sentémonos, estoy cansado, apenas he dormido. He pasado toda la noche dándole vueltas a vuestro problema. Ahora os puedo decir con certeza que es voluntad de Dios el que yo me encargue de vuestra dirección espiritual y que vos sigáis mi parecer. Ella le escuchaba, mírenme, ella le escuchaba, muda de alegría. Después de un silencio, él prosiguió. Esos 4 votos no sirven de nada más que para destruir la paz de vuestra conciencia. Ella había hecho 4 votos. Uno de ellos ya lo mencioné, que era de la castidad. Los demás votos, bueno, tienen que leer el libro para poder entenderlo un poquito y para poder verlo. Pero es muy bonito. Y dice, esos 4 votos no sirven de nada más que para destruir la paz de vuestra conciencia. No os maravilléis si he tardado tanto en tomar esta resolución, porque quería cerciorarme de la voluntad de Dios y que no se hiciera en este asunto más que lo que de su mano haría. A continuación, miren lo que le responde Santa Juana. A continuación, la señora de Chantal hizo su confesión general. Ya de regreso a Dijon, subió al santuario de Nuestra Señora de Étampes para darle gracias a Dios por haberle encontrado un director de su vida. Después escribió, Omnipotente y eterno Señor, yo, Juana Francisca de Freñot, aunque indigna de estar en vuestra presencia, confiado sin embargo en vuestra infinita bondad y misericordia, hago voto de perpetua castidad y de obedecer a Monseñor, el obispo de Ginebra, salvada la autoridad de todos los legítimos superiores, suplicando humildemente de vuestra infinita bondad, os sea agradable este holocausto, y de la misma manera que otorgáis la gracia de ofrecerlo, también me otorguéis la de poder cumplirlo. Amén. Escrito en 12 de septiembre de 1604. Muchas cosas después de esto van a pasar dentro del libro. Muchas cosas como de estos encuentros, ellos empiezan a tener muchas cartas, y dentro de esto hay un compendio, hay una parte en el cual Francisco de Sales le da unas pautas muy, muy hermosas, unas pautas en el cual pues empieza ella, y por eso es que ella creo que se volvió santa, por obedecer a su santo director y por pedirle a Dios justamente que le envíe este santo director.
Muchachos, no tengamos miedo en recurrir a la confesión, no tengamos miedo en recurrir a nuestro santo director, no tengamos miedo en contarle nuestras cosas y pidámosle a Dios mucho que Él nos ayude, que Él, de la mano de la Virgen María, nos lleve hacia Él, a través de nuestro director espiritual. Y si aún no lo tienes, sigue pidiéndolo como lo hizo Juana de Chantal. Vamos a terminar con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A ti le entregamos, Mamita María, esta meditación. Te lo entregamos este momento de oración. Te lo entregamos a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un abrazo grande, que la Virgen los acompañe. Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida.